al menos estos dos gráficos Empiezo a ya los grabar. tienen. Listo, estos dos gráficos ustedes ya los tienen listicos, ¿cierto que sí? Sí, profe. Ya yo borro esto por acá, que por ahora no tiene ningún sentido, que esto ha sido preguntas de otros momentos. Entonces, esta es la tabla de datos con las que estamos trabajando y que automáticamente, ahorita voy a borrar todo esto para que ustedes entiendan mejor, para que vean, me voy a ir paso a paso con ustedes. Listo. Ok. Hasta este momento ustedes deben de estar en esta columna. Sí, profe. Cuando ustedes tienen esta columna que simplemente la copia de la anterior, esto no, aquí no es nada nuevo. Y estas, yo quito esto, que ahorita la vamos a entender para dónde es que vamos. Hasta ahorita ustedes deben de estar aquí, sin ningún problema, sin ningún tipo de complicaciones, ¿cierto? Muchos van a preguntar, pero venga, si es bicompartimental, tengo dos pendientes, que son las dos pendientes que veo acá claramente, ¿por qué le saco el logaritmo natural a todos los datos y no solamente a los últimos tres? Porque tengo un bolo intravenoso. Uno es un bolo intravenoso, aunque fuera también administración oral, igual se lo puedo sacar a todos los datos. Ahora bien, una cosa es que yo le saque el logaritmo natural a todos los datos y otra cosa diferente es que yo use todos los datos para sacar la pendiente. Son dos cosas muy diferentes y me explico. Por ejemplo, cuando estábamos viendo el del área bajo la curva, no es lo mismo que yo utilice todos los datos para sacar la pendiente a que yo solamente utilice los últimos tres. Y que por esa misma razón, aquí, cuando lo hicimos en ese caso, solamente calculamos los últimos tres. Ok, acá literalmente, si me da la gana, yo pudiera incluso sacarle el logaritmo natural a toda la información que tengo acá. Lo más importante es que saber qué es lo que quiero hacer con esa información y de qué manera la puedo aprovechar. Volviendo al punto, yo acá le puedo sacar logaritmo natural a toda la información, a todos los datos que tenemos, ver el comportamiento de la gráfica, que eso es lo que voy a empezar a analizar, y luego ir desglosando pedacito por pedacito. Entonces, en este caso, ya conocemos muy bien el comportamiento de nuestra gráfica. Bueno, identificamos que es bicompartimental y por eso lo vamos a manejar de esa manera, porque es bicompartimental. Entonces, como ya tenemos estos datos, tenemos que arrancar por lo básico. ¿Qué es lo básico? Sacar las dos pendientes. Estas dos pendientes, como les estaba contando ahorita, ya no va a ser K. K era la constante de eliminación que conocíamos antes. Ya no la podemos llamar K. Como ya tenemos dos constantes, las vamos a llamar, o dos pendientes. Estas dos pendientes, en teoría, se llaman macroconstantes. ¿Cómo así? ¿Qué son macroconstantes? ¿Eso de dónde salió? ¿Quién se lo inventó? ¿Cómo así? ¿Eso de dónde? ¿O cómo se come? Es muy sencillo. ¿Por qué son macro y micro constantes? ¿Qué son las macro y cuáles son las micro? Las macro son esas pendientes de las que estábamos hablando ahorita, o la clase anterior, que era alfa y que era beta. Alfa y beta son macro constantes, ¿cierto? Y los interceptos, que antes nosotros lo conocíamos como I, en un principio, ahora los vamos a llamar A y B. Cada uno asociado a cada uno de los procesos, donde sabemos que esta primera parte, ya lo habíamos señalado, esa primera parte corresponde al proceso de distribución. Y la segunda parte corresponde al proceso de eliminación. Listo. Entonces, este A y esta B son los interceptos para cada uno de los casos, para cada una de las pendientes. Y esta alfa y esta beta son nuevamente las pendientes de cada uno de esos procesos. ¿Listo? Vámonos nuevamente entonces, ya entendiendo esto, a nuestro archivo que tenemos entonces en Excel. Ok, entonces, como ya tenemos nuestro gráfico, ¿qué es lo que primero tenemos que calcular?
lo que nosotros estamos más seguros. Y lo que estamos más seguros es el proceso de eliminación. Si sabemos que eso cubre al menos 3 vidas medias, entonces ya sabemos que no hay ningún tipo de problema y que podemos utilizar los datos asociados. ¿Cuáles son esos datos? Los que están viendo ustedes acá. La pendiente, aquí mire que ya no la llamamos pendiente solamente, sino que se llama beta, pendiente beta, y luego calculamos beta. ¿Y cómo se calcula esa pendiente? Literalmente. Literalmente la pendiente la calculamos de la misma manera, pero con los últimos 3 datos. ¿Cuáles son esos últimos 3 Profe, datos? Hola. una pregunta rápida. O sea, las microconstantes serían A y B. No. Las macroconstantes son alfa y beta. Bueno, gracias porque no lo expliqué. Se me olvidó. Se me pasó. Expliqué las macro, los interceptos, pero nunca mencioné qué son las microconstantes. Por ejemplo, si esta es la primera parte asociada al proceso de distribución, toda esta primera parte, el intercepto que luego vamos a calcular por esta parte, por este lado, eso va a ser A. El otro, que es el intercepto que vamos a calcular por acá, esto va a ser B. Estoy con el mouse, muchachos, y esta vaina sí está bien complicada. No tengo aquí el lápiz. Bueno, listo. Pero ustedes aquí me alcanzan. Igual se te entiende, profe. Listo. Esto es B. Ok. Esto es beta, la pendiente que está acá, y esta otra pendiente es alfa. Estas son las macro constantes. Estas que estamos señalando acá. A y B son los interceptos que ya los acabamos de mencionar ahorita. Y ahora, ¿qué son las microconstantes? Esas microconstantes, ¿de dónde van a salir? Esas microconstantes son, ¿se acuerdan de estos dos cuadritos? Bueno, ustedes asumen que esta me quedó bien hechecito. Acá tenemos una ¿Lo del K. compartimento central? Este es el central, compartimento central. Esto es compartimento periférico. Ya, me quedó bien. Y acá tenemos una constante. ¿Esta constante cómo se llamaba? Esta constante que asumamos como si fuera eliminación en modelo monocompartimental. Ahorita la constante de salida. ¿Se acuerda que tenían unos numeritos? 1, 0. Exactamente, esta era la 1, 0. Esta K era ¿cuál? Y esta otra era ¿cuál? La de arriba La es de 2, 1. arriba, 2, 1. Exacto, 2, 1. Y esta era 1, 1, 2. 1, 2. listo. Estas que estamos viendo acá, y les voy a poner otro color para que se vean específicamente, estas son esas microconstantes. Y estas, dependiendo del momento en el que estemos hablando, y cuando estamos hablando del momento, estamos hablando del tiempo, estas, todas a su vez, todas, ay, pues, quedó fea. Todas me van a afectar sí o sí, en algún momento, todas simultáneamente me van a afectar ambas macroconstantes. Como les digo, todo depende del tiempo en el momento que se mida. ¿Por qué? Porque dependiendo del tiempo en que se mida, estas van a estar cambiando según cada caso. Literal. Por ejemplo, en los primeros tiempos, cuando estamos hablando de los primeros tiempos, estamos hablando acá, en estos primeros momentos, ¿qué es lo que va a suceder? Esta K12 va a ser muchísimo mayor que la K21. ¿Cómo así? ¿Y eso cómo así? ¿Y eso por qué? Pues claro, mire que tiene una lógica, y es que el fármaco se va a ir más rápido hacia los tejidos de lo que va a regresar nuevamente a la sangre. Y la cantidad del fármaco que se va a eliminar en estos primeros momentos de los que estamos hablando aquí, la cantidad del fármaco que se va a eliminar va a ser relativamente mucho menor comparada con la cantidad del fármaco que se va a ir hacia los tejidos y se va a distribuir. Entonces, como esto está cambiando constantemente, estas tres constantes están cambiando constantemente, son dinámicas, según cada momento del que estemos hablando,
Eso hace demasiado difícil, demasiado complejo poder analizar cada una de forma independiente. ¿Cuál es la manera más sencilla desde un punto de vista práctico? Ojo con esto, práctico. Es decir, en la parte útil, en la clínica, desde el punto de vista experimental, ¿qué es lo más fácil de medir? Lo más fácil de medir son las macro, alfa y beta. Entonces, las micro no las vemos. Pero a partir de alfa y beta, que lo vamos a calcular experimentalmente sin hacerle ningún daño a la persona, nosotros vamos después a entender y a poder calcular cada una de esas constantes de las que estábamos hablando hace un momento. ¿Listo? Entonces, esas son las microconstantes. Ay, ¿cómo así? ¿Y eso de dónde sale? Ya se los voy a mostrar. Esas salen justamente de acá. Al resolver estas ecuaciones, ¿cierto? A y B, por ejemplo, si ustedes lo ven acá, nos ponemos entonces a definir o analizar de dónde salen las ecuaciones o hacemos todo el análisis para la deducción, no vamos a salir nunca de acá. Entonces, como yo confío en ustedes, y que para eso fue que aprendieron cálculo en los primeros semestres, me toca asumir que no tenemos que, obviamente, demostrar los resultados que tenemos acá. Como no necesitamos demostrar estas ecuaciones, simplemente lo que vamos a hacer es utilizarlas, y si quieren ver la demostración, ustedes tranquilamente van a la parte del libro y ahí les explican paso a paso. O sea, eso es lo chévere del libro en inglés. Más o menos es coquito y esa parte sí se las explican paso a paso. Nosotros acá ya venimos al grano, simplemente a hacer la aplicación. Entonces, por ejemplo, ahorita para calcular ese A y B, hay dos formas de hacerlo. Una, ¿cuál es? Con la ecuación que justamente ustedes están viendo acá. A y B, recuerden que son los interceptos. Entonces, uno puede hacer una manera que es con la ecuación. Ah, sí, ahí lo tiene. Eso es después de que usted resuelve la integral y ahí tiene, y despeja para cada uno de los casos. Pero, ¿qué es lo que pasa? Usted experimentalmente todavía no conoce estos valores. Ups, bueno, acá se nota. Estos valores de las microconstantes. O sea, estos valores que estamos viendo acá, todavía son difíciles de ver. Todavía no los hemos calculado. Entonces, ¿qué es lo más fácil? Calcularlo desde el punto de vista experimental, pero ¿cómo? Con la gráfica. ¿Y haciendo qué? Extrapolación. ¿Y cómo? Justamente eso es lo que vamos a hacer en este momento. Lo primero que vamos a hacer es calcular las pendientes alfa y beta. Lo segundo que vamos a calcular son estos interceptos, y ya nosotros teniendo entonces alfa, beta, los interceptos, a partir de esos datos uno ya puede empezar a calcular ¿qué? Esas microconstantes. Listo, entonces es el paso a paso que vamos a aplicar. Pero eso no se logra así como así. Tenemos que hacer, obviamente, unas deducciones para poder llegar hasta allá. Regresemos nuevamente a Excel y vámonos a sacar la primer pendiente. ¿Cuál es la primer pendiente? Beta. En el modelo bicompartimental, yo les había contado, tenemos dos pendientes. Desde un punto de vista clínico y práctico, la que más me interesa y la que mayor relevancia e importancia tiene es beta. Otra vez. Desde un punto de vista clínico y práctico, la que mayor utilidad o uso tiene es beta. Alfa me sirve como información para poder interpretar y después yo poder aplicar adecuadamente beta. Y después les voy a mostrar un ejemplo cómo lo podemos hacer. ¿Listo? Entonces, ahí me les adelanté un poquito, pero que obviamente tiene una justificación bastante válida y ya se los voy a mostrar ahorita más adelante. Vámonos entonces aquí a calcular la pendiente. ¿Por qué utilizamos los últimos tres valores? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy cogiendo literalmente, estoy eligiendo estos tres valores que estamos señalando acá para calcular la pendiente, que en este caso es beta. ¿Por qué usamos esos tres y no usamos más datos? Ya le habíamos dicho antes. Profe, porque al final era cuando era principalmente eliminación, que, o sea, que tú nos decías que todo ocurría todo el tiempo simultáneamente, pero que al final era principalmente eliminación.
Exacto, eso es lo que se tienen que aprender. Ustedes acá, el proceso que están viendo principalmente, ¿cuál es? Eliminación. Acá ustedes no van a ver el efecto que se está distribuyendo, no. Esta última parte es eliminación, ustedes pueden estar 100% seguros de eso. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros con esos tres? Y espero que ya estén escribiendo ahí en su Excel. Igual, pendiente, ta, ta, ta. Lo mismo, cuando estemos calculando dentro de unos segunditos, ahí me quedo más o menos, lo que estamos calculando acá es el intercepto B. ¿Y cómo sale ese intercepto B? Con la misma formulita con la que hemos venido calculando todo. Intersección, punto, eje. Y utilizan los mismos últimos tres valores. ¿Listo? Vámonos entonces a hacer los cálculos, a ver cuánto les dio y si nos dio exactamente igual. Ok, entonces, si se fijan acá, la pendiente la saqué, recuerden. Eligen el Y, punto y coma, y luego eligen el tiempo, pues que en este caso es el eje X. Le da la pendiente. ¿Qué es B? O beta, pues, perdón, en este caso beta, beta. Como ya sabíamos que beta es igual a menos la pendiente, entonces lo multiplicamos por menos 1. Este logaritmo natural de B, ¿qué es? El intercepto del que estábamos hablando ahorita. Bueno, un principio, desde que lo hicimos antes. Eso es intercepto, ¿cierto? Ya lo habíamos visto antes. Y como está en logaritmo natural, ¿por qué? Porque lo estamos calculando a partir de esta gráfica. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Convertir ese logaritmo natural de la concentración en concentración plasmática, literalmente hablando. Entonces, acá simplemente le sacamos exponente y elegimos entonces la celda. Para todos, ¿alguno le dio un valor diferente o no tienen los mismos valores? Profe, perdón, ¿cómo sacaste el último punto? ¿El B? Acordate que yo tengo que convertir este logaritmo natural en datos de concentración plasmática normal. Y para yo poder eliminar un logaritmo natural, ¿qué le saco? Euler, ¿cierto? Sí, profe. Entonces, ¿yo ¿Cómo? cómo meto eso en Excel? Igual, exponente, y elijo la celda. Tal cual como lo hiciste en el caso pasado. Profe, Sí, señor. el logaritmo natural del intercepto, ¿cómo lo sacaste? Perdón. Este, Sí, con la misma fórmula. ¿Se acuerda que vos tenés por acá monocompartimental? sí, profe. Listo. Y te das cuenta que por acá, en donde dice intercepto y Sí, tienes una ecuación que dice intersección punto eje. intersección, sí, profe. Es lo mismo. O sea, eso mismo que aplicaste en monocompartimental, todo lo estamos aplicando igualito, igualito como lo hemos aprendido. Ah, ok, profe, ok. Entonces no hay ninguna ecuación nueva, no hay ninguna fórmula nueva de Excel, todo es lo mismo que han usado ustedes antes. Listo, entonces acá es igual intersección punto eje, que si ustedes ya lo hemos visto, ya lo habíamos analizado en la clase anterior, acá ¿qué es lo que sucede? Simplemente lo que estamos sacando es el intercepto, que más de uno va a decir, pero si yo saco la línea de tendencia también me va a dar. Claro, es otra forma de hacerlo. Ustedes ya saben que pueden llegar de varias maneras al mismo punto. Listo. Entonces hasta acá, ¿yo con qué calculé esto? Dejémoslo en rojito más bien para que sea más visible dónde salieron estos datos. Entonces, ¿yo de dónde calculé esto? Con este rojito. No hice absolutamente nada. Y paré de contar. Fue lo único que yo hice hasta acá. Aquí en adelante sí va a empezar a cambiar las cosas. Todos ya hicieron estos cálculos, de verdad, necesito que me presten atención a lo siguiente porque si no se van a perder. Ok, listo. Incluso aquí lo que voy a hacer es copiar más bien un gráfico para podérmelo traer y no estar cambiando acá de diapositiva. Después yo copio más fácil esto acá. Listo. Y necesito el otro. Listo. Bueno, ¿qué
Quedémonos con este gráfico. ¿Qué fue lo que ustedes acabaron de calcular? Beta. Mire que es justamente lo que ustedes tienen ahí, ¿cierto? ¿Por qué esto está negativo? Pues porque obviamente esto es igual a menos la pendiente, entonces acá simplemente lo convierten por -1, que nosotros ya lo tenemos acá positivo, ¿cierto? No es nada. O si no, lo que están viendo acá en este gráfico es justamente esta pendiente, la que están mostrando acá, que es igual a -15, que es justamente igual a esto. Pero bueno, lo que ahora vamos a hacer es calcular CP'. Y uno dice, ¿qué? ¿CP qué? ¿Eso qué? En pocas palabras, la concentración plasmática prima. ¿Y eso para qué o qué? Listo, vámonos paso a paso. ¿Qué es eso de la concentración plasmática prima? Resulta que lo que nosotros queremos es aislar, y ojo con esto, escríbalo por ahí en alguna parte. Lo que yo quiero es aislar o simplemente, desde ese punto de vista teórico, asumir cuánto sería la concentración plasmática en los primeros tiempos, asumiendo esta pendiente que ya calculamos, que se encuentra en concentración plasmática, o es decir, en sangre. ¿Cuál sería si solamente estuviéramos hablando de un modelo monocompartimental? No bi, sino mono. Es decir, si yo elimino, y aquí voy a rayar, si yo elimino toda esta parte de acá, que se está yendo para los tejidos, ¿cuánto sería lo que me debería de quedar solamente aquí en plasma, asumiendo un modelo monocompartimental? Eso es justamente lo que vamos a calcular en este momento. ¿Listo? Es aislar como tal la parte solamente asociada a la eliminación. Y si estamos asociando solamente la parte relacionada con eliminación, nosotros ya conocemos la ecuación general. Y la ecuación general nos dice que tenemos una parte A por E a la menos alfa por T, que ya sabemos que eso es distribución, que en este momento no la estamos asumiendo, solamente estamos asumiendo la parte asociada a la eliminación. Así que, ¿qué va a hacer CP'? Esa concentración teórica solamente asociada a eliminación. ¿Listo? ¿De dónde sale entonces la ecuación? Ya sabemos, es la misma, y aquí la llamamos prima. ¿Por qué? Porque obviamente es una teórica que no es real, pero que sí vamos a asumir como tal. Listo. ¿Cómo lo calculamos? Vámonos para nuestra tablita en Excel. Como se acabaron de dar cuenta, lo que vamos a hacer es coger esta ecuación que tenemos acá, y es justamente la misma ecuación que ustedes tienen acá en la parte superior. Si se fijan, es exactamente lo mismo. CP' va a ser igual a B, que es el intercepto, por el exponente, que esa es la forma de, pues, de ponerla en Excel, que sabemos que esto es Euler, por a la menos beta por T. ¿Listo? ¿Qué es lo que vamos a meter acá entonces en CP'? Justamente eso. Justamente esa ecuación. ¿Se acuerdan ustedes cómo fijan una celda? Con F4, ¿no, profe? Listo. Entonces, esto acá le da F48, ya sabemos por qué es F48. Ya es esto. No, yo lo voy a hacer acá con ustedes otra vez para que ustedes no digan. Cada quien lo puede meter como ustedes quieran. Entonces, y fijo con F4. Tal cual. Menos beta. ¿Cómo fijo una celda? Con F4. Y aquí lo único que va a cambiar va a ser la celda donde se encuentra el tiempo. Listo. Ah, chavos.
¿Ya lo calcularon? Profe, una pregunta. ¿SCP' está asociado a cada tiempo? Por ejemplo, el primero con 0,1, el segundo con 0,2. Exacto. Ok. Si se fijan, lo único que dejamos fijo con las celdas fue a intercepto y a beta. Lo único que va a cambiar acá es t, y t va a ser cada uno de estos tiempos. Por eso acá, si se fijan, aquí pequeñito, va a estar cambiando la celda cada vez. Lo único que va a cambiar es la celda del tiempo. Simplemente arrastran y les da el cálculo de absolutamente todo. Como dejaron fijos las otras dos celdas, la única que va a cambiar es la del tiempo. Tal cual como entonces vino a quedar acá. ¿Sí lo están viendo? Qué pena, pues volver a poner la celda del cálculo, que me está dando como 0 la primerita, bro. A ver. No sé, yo tengo una pregunta, entonces mientras tanto. Claro, dale. O sea, lo que estamos haciendo aquí es tener esta gráfica que tiene dos pendientes y aproximar el cómo sería si solamente tuviéramos una pendiente que sería la de eliminación. Tal cual. Excelente. Gracias. Va. Voy a traerme otra vez el gráfico. Voy a ponerlo acá. Lo que pasa es que no quería que me tapara. Vea, lo que estamos haciendo acá, calculando esto que está aquí, o sea, esto que está acá, es calcular exactamente los puntos que están viendo ustedes acá. Lo que estamos haciendo es solo calcular esto. Solamente estamos haciendo eso. Es lo único que estamos haciendo. ¿Qué es lo que pasa? Estos primeros puntos obviamente son conocidos. Estos puntos nos van a decir la eliminación. A partir de estos puntos vamos a asumir cuál es la pendiente. Al asumir cuál es la pendiente, entonces lo que vamos a hacer es recalcular cada uno de estos puntos de aquí en adelante para poder entender cuáles serían esas concentraciones plasmáticas teóricas, solamente asociándolos a un proceso de eliminación y como si fuera un modelo monocompartimental. Si se dan cuenta, la ecuación eso es un modelo monocompartimental, solamente que le cambiamos las siglas. Y que estamos asumiendo en este caso que es eliminación. Entonces, mucho de lo que estamos haciendo acá es simplemente ¿qué? Suposición. Pero no es suposición porque a mí me dio la gana o porque ajá. No, todo tiene una base y todo tiene un fundamento. No nos estamos inventando ningunos datos ni nada parecido. ¿Ok? Entonces, eso es lo que estamos calculando justamente en este instante. Ya todo lo calcularon. Muchachos, si alguno se queda, porfa, pregunten. De lo contrario, se van a perder. Profe, yo tengo una duda. Sí. Nosotros cogemos, o sea, digamos, no es que nosotros cogimos los últimos 3 puntos, ¿cierto? Porque dijimos que ahí es donde se dice que son los puntos en donde sucede principalmente la eliminación. Sí. Pero yo puedo coger más puntos que solo 3. ¿Eso lo decido yo o eso ya está fijo? Normalmente, si usted respetó las reglas de las que estábamos hablando antes, y esas reglas eran que usted, para tomar todos estos datos que están viendo acá, usted tuvo en cuenta por lo menos 3 tiempos de vida media. Usted con estos últimos 3 datos tiene más que suficiente para poder cumplir eso. ¿Que usted quiere coger más datos? Hágalo, no le va a cambiar absolutamente nada. Estoy tan convencido que inclusive si quieren, hagamos el ejercicio. En vez de tomar 3 puntos, tomemos 4 puntos. A ver qué nos da. Mire que la pendiente nos da 15. ¿Listo? ¿Qué pasaría si cogemos 4 puntos? Un cuarto. Miremos qué tanto cambia. No cambió nada. ¿Te diste cuenta? Sí, sí. Exacto. Dejémoslo con 3 para que no nos confundamos demasiado. ¿Y por qué sé que no cambia demasiado? Porque yo veo que acá
este cuarto punto que estoy viendo en el gráfico sigue exactamente la misma tendencia. ¿En qué momento esto cambiaría y ya no tendría ningún sentido? En lo siguiente, y esta parte sí es importante, no importantísimo. Acá asumimos todo con estos tres últimos datos. ¿Qué pasaría si yo tomo, por ejemplo, 4, 5, 6, 7, 9 datos y calculo la pendiente? El 9 me da hasta este valor. Cuando usted vaya a calcular esta pendiente acá, usted literalmente lo que va a hacer es esto. Esta es una pendiente que está calculando ahí. ¿Tendría un valor B diferente? Total. Y el que se está obviamente comportando, o el que estamos calculando, no es que tener pulso acá con el mouse es lo más jodido de este mundo. No me queda bien. Pero hay una opción para tener unas líneas rectas, ¿no? A ver que este me tiene con líneas rectas. Listo. Ok. Esta es la pendiente que yo estoy calculando con los últimos 3 puntos. Y esta sería la pendiente que yo estoy calculando tomando más puntos hasta donde está la flechita. La pendiente es la misma. No, profe. ¿Cierto que no? Ahora, imagínense lo siguiente. ¿Qué tal donde ustedes tomaran los datos con todos los datos? Todos son todos los datos. ¿Cómo sería esa pendiente? Una cosa como esta, más o menos. Estamos acá suponiendo. Esto es lo que ustedes están calculando. O sea, esto, con todos los datos. Pero el comportamiento real del fármaco va a ser realmente como estamos viéndolo aquí en este último. Quiere decir que todos los cálculos que ustedes hagan basados en esta pendiente, todos los cálculos que ustedes hagan basados en esta pendiente son falsos. Y los cálculos que le hagan a ese paciente no se van a comportar con la realidad del fármaco como tal. El fármaco como tal va a tener este comportamiento de esta pendiente que es mucho menor a esta otra pendiente. Usted aquí está asumiendo que con esta pendiente, que obviamente es mucho mayor, el fármaco se va a eliminar mucho más rápido, supuestamente. Claro, usted hace todo un ajuste de dosis, hace una posología, acordémonos que estamos asociándoles cada cuánto yo le voy a dar esa dosis siguiente, y cuando calculemos esa posología, tranquilamente estamos intoxicando y matando a un paciente. Cuando en realidad tuvimos que calcularlo con este de acá. Entonces ven la importancia de lo que estamos haciendo. Y de entender qué es lo que estamos haciendo. O sea, esto no es simplemente hacerlo mecánico. Hay que entender muy bien qué es lo que está sucediendo. Eso es fundamental. Por eso yo les digo, esto de Excel, esta plantilla no tiene ningún sentido si no saben lo que están haciendo. Bueno, todos calcularon estos datos, ¿cierto que sí? Y a todos les digo igualito. Sí, profe. Perfecto. Si se fijan muy bien, ¿qué se van a encontrar? Vea, si ustedes chequean estos últimos datos, no sé si los han visto, son exactamente igual a los datos originales. Esos últimos 3 datos son exactamente iguales a los datos originales. No cambió absolutamente nada. Inclusive uno acá se empieza a fijar en qué momento es en que empiezan a cambiar entre uno y otro dato. Mire que esto es EP y esto es EP'. Si nos vamos uno a uno, realmente vemos un cambio significativo desde el tiempo de 2 horas, donde empieza realmente uno a ver que ya se empiezan a distanciar el uno del otro. ¿Sí los empiezan a ver? Vea, uno empieza a ver cambios desde estos tiempos. Compárelos. De resto, de ahí para abajo, todos son similares. Si nosotros nos vamos a este tiempo de 2 horas,
y lo analizamos en nuestro gráfico, es justamente acá, en este momento, vea, 2 horas, acá lo estoy viendo y ustedes lo están viendo igualmente conmigo. Acá, esto es el punto de inflexión. Este punto es muy peligroso porque no es ni esta parte ni esta otra. ¿Listo? O sea, esta zona de acá es muy peligrosa porque usted no sabe si es exactamente solo eliminación o solo distribución. Y lo que nosotros queremos es justamente evitar eso. Por lo tanto, ¿por qué no tomo más puntos y solamente me conformo con los últimos 3? Porque con los últimos 3 es más que suficiente para calcular beta. Y ahorita se van a dar cuenta que yo no voy a tener en cuenta esta zona, o dependiendo de, yo puedo usar los datos o no, sino que yo me voy a centrar para calcular la distribución en estos datos de acá. Es decir, yo evito esta zona del punto de inflexión porque es una zona de transición y donde yo no estoy seguro de absolutamente nada. ¿Listo? Entonces, sigamos. Borramos esto. Perfecto. Entonces estábamos acá. Ok. Ya tenemos a CP'. ¿Qué es lo que nos sigue entonces? Ok, ya tenemos este valor de acá. Pero resulta que el dato original es este. ¿Cómo yo puedo conocer cuál es la cantidad de fármaco real que se fue para los tejidos? Obviamente, ese real es hipotético, o sea, no lo llamemos entonces real. ¿Cuál sería la concentración plasmática teórica? Y ni siquiera lo puedo llamar concentración plasmática. Después yo organizo otra vez las palabras. ¿Cuál sería la concentración del fármaco teórico que se fue para tejidos? Esa Profe, en última ese parte. caso, ¿no se tomarían los 3 primeros? Exacto. Entonces, justamente lo que yo les estaba explicando ahorita. Pero entonces, ¿yo qué es lo que tengo que hacer ahí? Hago una resta. ¿Cómo así que hago una resta? Sí. Yo lo que voy a hacer es coger los datos originales, que son en cada uno de estos de los que estamos calculando todo. Cada uno de estos es el original. Y yo obviamente le calculé su contraparte plasmática solamente asociada a eliminación. Y como yo lo que quiero ahora es calcular distribución, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a restar este dato menos este dato teórico que calculé. Y así lo hago para cada uno de los puntos. ¿Listo? Justamente eso es lo que vamos a hacer en esta parte. Justamente eso. Profe, una pregunta. Sí. Solamente cogimos esos valores por lo que estabas diciendo ahorita, de que después de Exacto. 2 ya Entonces, todo se empieza a cambiar. aquí mire que yo me adelanté y justamente les expliqué eso. ¿Qué fue el dato que yo les dije? Vea, ese dato de incertidumbre o esa zona de incertidumbre, ¿cuál es? Esta de acá, ¿cierto? Ese punto de inflexión. Yo ese punto de inflexión no lo tengo en cuenta para literalmente nada porque no tengo ni idea eso que es lo que está sucediendo ahí. Vuelve y juega, es una transición, es un punto de inflexión, está cambiando de un lado a otro. Cuando digo un lado a otro es de distribución a eliminación. Entonces, si se dan cuenta, ya lo tengo aquí marcadito. ¿Y qué fue lo que hice? Tomé los primeros valores omitiendo este de acá. ¿Se fijan? Entonces acá, ¿qué es lo que voy a hacer? Literalmente la resta de CP menos CP'. ¿Cuánto es CP? Véalos acá. Menos, eso es una resta. Y CP' fue el que yo calculé ahorita. Listo. Ya me dio automáticamente eso. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahí? Pues simplemente arrastro y me dan los valores. ¿Por qué no sigo arrastrando hacia abajo? Yo lo puedo hacer hasta acá, literalmente. Los últimos valores, ¿por qué dan 0? Que son el mismo valor. Exacto. ¿Y por qué son el mismo valor? Porque esos son los que cogimos para hacer la pendiente. Entonces van a ser pues exactamente los mismos. Sí, pero fíjense en el gráfico. Porque ambos están asociados a eliminación. Exacto. ¿Y yo qué es lo que estoy calculando?
Distribución. Exacto. ¿Y la distribución en qué zona ocurre? La primer pendiente. Exactamente. Los últimos datos no tienen, o sea, estos datos no tienen sentido. ¿Por qué? Porque esto es eliminación. Obviamente esto va a dar 0. Los datos de acá de la mitad son peligrosos, ¿por qué? Porque son nuestros puntos de inflexión. ¿Cuáles son los datos que yo puedo asegurar que se están dando la distribución? Los primeros puntos. O sea, esta zona que tenemos acá, que elegimos. ¿Listo? Entonces yo elijo esos primeros datos y ya sabemos por qué elegimos esos primeros datos. ¿Ok? Así que yo aquí no tiene ningún sentido que tome estos puntos y solamente lo voy a calcular con los datos hasta este tiempo de 1,5 horas. Ahora bien, como yo tengo que linealizarlo, ¿y cómo así? ¿Para qué linealizo? Pues simplemente para poder calcular cuál es la pendiente asociada a este pedacito. Entonces le saco el logaritmo natural a esa resta. ¿Cómo le saco el logaritmo natural a esa resta? Pues ustedes saben sacárselo, muchachos, ¿no? Igual a logaritmo natural de la celda. Y ya arrastran, swing, y ya les dio. Les dio igualito, ¿cierto? Sí, profe. Y ahora, ¿qué nos queda? Ya una vez tenemos los datos. Calcular la pendiente. ¿Cómo se calcula la pendiente? Exactamente de la misma manera que lo hicimos en el otro caso. Pero entonces acá uno viene a decir, ah, entonces lo que yo hago coger son los 3 primeros puntos. Si yo cogí los últimos 3 de esta zona de eliminación, entonces yo qué haría, ah, no, pues cojo los primeros 3. Lo podría hacer. En este caso uno coge todos los datos hasta antes del punto de inflexión sin ningún problema porque uno está asegurando visualmente, acá sí lo puedo ver visualmente, que todo eso es distribución. Sin embargo, ahorita lo calculamos con los 3 primeros a ver cómo nos va. No hay ningún problema. Entonces, ¿cómo saco la pendiente? La misma fórmula. ¿Cuáles son los datos que voy a utilizar? En este caso los voy a usar todos. Listo, pero me va a decir, ay, pero ¿y qué pasa si lo hago con los 3? Calculémoslo. Pendiente con los 3 primeros datos. ¿Cómo sería entonces? Igual, pendiente, conocido Y, 1, 2, 3, punto y coma, tiempo, 1, 2, 3. Listo. Si se dan cuenta, la diferencia no es tan significativa. No hay mayor diferencia calculándolo con los 3 primeros datos o con todos los datos en este caso. Sigue siendo 2,60. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a quedar con este valor. Listo, entonces ya lo vieron ustedes con sus propios ojos que realmente no hay un cambio significativo. Si no hay un cambio significativo, yo puedo confiar literalmente en los datos de mi pendiente. ¿Y qué es logaritmo natural de A? Logaritmo natural de A, nosotros ya sabemos que es el otro intercepto del que estamos hablando en un principio, y ya sabemos que se calcula de la misma manera como que lo calculamos acá. ¿Con cuáles datos? Con todos los datos que tenemos obviamente elegidos aquí. Son exactamente lo mismo, tanto para el logaritmo y obviamente si yo quiero sacar ya la concentración plasmática específicamente, en este caso A, ¿cómo lo saco? Exponente y elijo el dato, que ustedes saben que eso en este caso es Euler. Entonces, ¿qué fue lo que calculamos acá? Ya en este momento tenemos a beta, ya tenemos al intercepto B, ya tenemos a alfa y ya tenemos al intercepto A. ¿Listo? Tenemos todos completicos. ¿Qué me queda entonces? ¿Puedo graficar estas pendientes? Claro que sí. Me puede quedar bien bonitas. ¿Cómo lo saco? ¿Qué es lo que yo tengo acá? Acá simplemente lo que hice fue lo siguiente.
Donde dice graficar pendientes, yo tengo tiempo, ustedes ya tienen la tablita de tiempo que ya la copiaron como todo. Acá yo lo que saco es el logaritmo natural de CP', porque obviamente estamos hablando desde toda esta parte que estamos viendo acá, que ya la hemos hecho ahorita, que tenemos estos datos aquí. Entonces, a este dato simplemente es el logaritmo natural de esta CP' que teníamos acá, y acá el logaritmo natural de la resta, que obviamente ya la tenemos, simplemente es darle igual a, y ya tenemos obviamente el logaritmo natural. ¿Listo? Lo pueden repetir o simplemente le dan igual acá porque ahí tienen la otra celda. Luego cogen todos los datos y le dicen insertar, gráfico, y automáticamente le saca las dos pendientes. ¿Listo? Yo ya la tenía listica, que es justamente este gráfico que los tengo acá y marcado para que cada quien lo pueda reconocer a cuál corresponde. Ya sabemos que en este caso el azul, esto está asociado al proceso de eliminación, que esto es beta, y esto es el proceso de absorción, perdón. Este es el proceso de distribución, esto es alfa. Y ya tenemos a A, y ya tenemos al intercepto B. Con todo esto, ya que podemos hacer, calcular los parámetros. ¿Cómo así que los parámetros? Todo, vida media, volumen de distribución, aclaramiento, ya tenemos todo para poder hacer todo. ¿Listo? Vámonos entonces justamente a eso. Y este gráfico inclusive, si yo quiero, lo puedo incluir también y meterlo acá dentro de este otro gráfico si quiero. Pero obviamente como no quiero que se vuelva una melcocha, pues, o un salpicón ahí, no lo meto en este caso, pero también lo puedo incluir sin ningún problema. Ok, vámonos a meternos acá entonces a estos parámetros, ¿cómo los vamos a calcular? Ok. Listo. ¿Cómo calculo el tiempo de vida media beta? Profe, 0.693 sobre beta. ¿3? No. 0.693, 0,693 ¿no? sobre... Sí. profe, ella lo dijo bien. Me asustó. No, lo que pasa es que estoy acá en la universidad, recuerda que yo puedo escuchar entrecortado. No, Entonces, era 0.693. Qué pena el micrófono. bueno, listo. Ya pueden calcular alfa. Es 0,693 sobre alfa. Y ya tienen a alfa, mire, ustedes ya lo calcularon, ahí está bien bonito. ¿Qué es lo único que ya sí nos queda pendiente? Calcular estas microconstantes. ¿Y dónde salen esas microconstantes? Esas microconstantes, aquí ya sí me voy a ir a buscarlas, y ya toca que calcularlas a partir de las ecuaciones que estamos viendo ahorita. Listo, que ya se las voy a compartir. Esas ecuaciones las tenemos acá, ¿vale? Que simplemente salen de estas diapositivas anteriores, simplemente despejando para cada una de las microconstantes. ¿Cómo van a calcular K2,1, K1,0 y K1,2? Mire, ahí ya tienen las ecuaciones. ¿Listo? Profe, me tengo que aprender estas ecuaciones. ¿Para qué? Profe, ¿alguna vez en la vida las voy a usar? Si está en investigación, sí. En la vida clínica no creo, muy poco probable. Profe, pero es que yo quiero calcular alfa y beta desde el punto de vista de la ecuación, de la integral. Bien, pueda, la puede sacar. O si no, mire, ya la tengo acá resuelta y ya las tengo acá listicas. Que son estas dos que tienen acá.
O sea que no tiene Profe, ningún problema. Sí. te pasó una pregunta sobre unas ecuaciones, sobre la K10, iba a decir 10, perdón. O sea, yo Sobre entiendo que, K10, listo. yo entiendo que obviamente al final del día depende de cómo sea el proceso de distribución y eliminación y por eso es que es alfa por beta, pero no entiendo por qué sería sobre K21. Mire que está saliendo esta ecuación. Listo. Ah, Estamos, ok. estamos Es que, partiendo de esta. sí, es que estoy intentando como entenderlo como desde el punto de vista como fisiológico, pero Ajá, listo. Entendámoslo fisiológicamente, que me parece un excelente ejemplo. Necesitamos calcular la constante de eliminación, ¿cierto? La constante de eliminación... espérate, que se me hizo el gráfico. Usemos este. Voy a copiar este. Mire que esto sí tiene sentido fisiológico. Ok, vea, listo. Me traje el gráfico para acá, para que lo entendamos. Sabemos que obviamente la eliminación va a depender de qué. Si lo piensas en un momento, el fármaco ya se fue para los tejidos, ¿cierto? Y si estamos hablando de eliminación, estamos hablando justamente de este proceso en particular. Pero resulta que este proceso en particular uno diría, no, pues que eso simplemente es como decir la KE o constante de eliminación o K como lo habíamos hablado antes, que aquí la llamamos beta, pero no. Recuerden que son dos situaciones muy diferentes. ¿Por qué? Porque tenemos a B, o beta, perdón, y tenemos a alfa. ¿Y eso para qué me sirve? Ya lo habíamos dicho antes, las microconstantes. Esta eliminación no solamente va a depender de la cantidad que está del fármaco en sangre, sino también de la cantidad del fármaco que está en los tejidos y se está desplazando nuevamente hacia la sangre. Quiere decir que va a depender principalmente de cuál, no de K12, es K21, ¿se acuerdan? Entonces, si se fijan, la eliminación va a depender de qué, de los dos parámetros que son las dos pendientes. Y las microconstantes, donde obviamente está la eliminación, supongamos que esto es riñón, poner un ejemplo, riñón, queda feísimo, pero ustedes entienden. Esto es riñón, ¿y este de dónde sale? Pues de la velocidad que se está tomando el fármaco de ir desde el tejido otra vez hacia dónde, hacia la sangre. Si buscamos, por ejemplo, el proceso de distribución, en el proceso de distribución va a estar principalmente ¿cuál con microconstante? K12. Entonces mire que si nos vamos desde el punto de vista lógico por cada uno de los compartimentos, sí le vamos a ver sentido a todo lo que estamos calculando acá. ¿Listo? sí, profe, gracias. O sea que, ¿ustedes qué necesitan? Vea, estas ecuaciones. Desde el punto de vista práctico, ay, ¿yo para qué me aprendí todo eso? No, no tienen que aprendérselo, simplemente entenderlo. ¿Qué ecuaciones necesita usted en este instante? Ya, justo ahora, vea, estas, no más. ¿Y eso de dónde salió? De despejar las anteriores para cada uno de estos valores. Eso fue todo. Entonces, simplemente es que cojan estas ecuaciones y calculen los valores que ustedes tienen ahí en Excel. Y listo. Pare de contar. Experimentalmente, así se calculan las microconstantes. Experimentalmente. No es que yo le pongo una sondita, se la pongo una en el riñón, otra se la pongo en el músculo, otra se la pongo en la sangre, y luego miro y lo cableo a una persona por todos lados y luego calculo. No, eso es imposible. Pero nosotros a partir de la teoría, combinado con la parte práctica, podemos entonces hacer estos tipos de cálculos. Vean, ¿Me puedes colocar el Excel, por favor? alfa y beta
antes de que lo ponga otra vez. Alfa y beta son tan, pero tan complejos. Vea, estos datos de acá salen de resolver la integral. Si esto es alfa, que es el proceso de distribución, es la sumatoria de las tres constantes, más la raíz cuadrada de las mismas tres constantes en los diferentes procesos de los diferentes momentos. Eso hace tan berracamente complejo usted calcular esas pendientes desde el punto de vista de la ecuación. Solo con la ecuación usted no tiene cómo llegar hasta allá. ¿Por qué? Porque usted efectivamente no tiene estos valores. O sea, estos valores que tenemos acá, individualmente no los tenemos. Inclusive, si se dieron cuenta, tuvimos que primero hacer todo el cálculo de alfa y beta macro, y a partir de estas dos calculamos estas tres. Como les digo, experimentalmente entonces se calculan primero las macro. Listo, ya les di estos tres valores igualitos. Espero que sí. Ok. ¿Cómo salen estos últimos? Estos últimos salen relativamente fácil. Bueno, aquí, mientras todos se van poniendo al día, antes de que continuemos con estos, y hagamos estos últimos calculitos ya para terminar el tema, vámonos para avisos parroquiales. Van terminando los cálculos. Juli, por ahí tenés uno, muchachos, cualquiera de ustedes que tenga ahí el programador a la mano. Listo. ¿Para cuál fecha tenemos no compartimental? Es que yo acá no tengo nada a la mano, muchachos, entonces pues estoy en boleta. Ah, espera que yo tengo un Moodle. Claro. Ay, hombre. Ah, pues este computador es todo lentico. A ver, a ver. Ta, 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 ta. Listo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Ve, profe, ¿y al fin cuándo van a hacer eso de las exposiciones que nos has dicho? No Justamente, esos son los avisos parroquiales que les quería decir. compartimental aparece para el 4 de mayo. Oh, ¿cuál? No compartimental. Oh, listo. No, no pasa nada. Vamos bien, vamos bien. Entonces yo me descargo O sea, Profe, ya abrí el planeador. planeador, listo. Ok. y 13 de mayo, biodisponibilidad de equivalencia. Listo. No, no pasa nada. Vea, siempre hay algo que yo lo pongo, pero nunca lo alcanzamos a ver. Pero igual eso yo siempre he dicho que eso es un tema de posgrado. ¿Qué es el tema que dice régimen? Regímenes de dosis múltiples, que en pocas palabras es la posología. Créanme que con la información que tiene, cuando se lean ese capítulo, si lo hacen de manera independiente, va a ser muy fácil. Realmente tenemos que ver extravascular y luego vemos no compartimental, porque farmacocinética no lineal no es necesario. Así que las exposiciones pueden arrancar fácilmente desde el 11 de mayo. Y justamente tenemos dos clases para terminar de ver los temas que alcanzamos a ver y vamos a arrancar con la primera exposición, que es farmacocinética de modelos no compartimentales. Luego sigue disponibilidad de bioequivalencia y luego seguimos obviamente con la programación que nos muestran ahí. ¿Listo? Entonces, regresándonos, la primera exposición inicia 11 de mayo. La próxima semana seguimos clases. Vamos a ver
extravascular, con los ejemplos, porque inclusive eso es tema introductorio para biodisponibilidad y bioequivalencia. Si no alcanzamos hoy, no, hoy sí alcanzamos a terminar bicompartimental, pero es que ahorita les voy a poner un ejemplo donde les voy a poner a pensar y posiblemente no alcancemos. Entonces, vamos a arrancar las exposiciones para que lo estén anotando ustedes, por favor, ahí. 11 de mayo. Y de ahí hasta finalizar el semestre van a ser puras exposiciones. Entonces, martes y jueves, a partir del 11, van a ser exposiciones. Solamente nos queda ahorita asignar la distribución de esas exposiciones. ¿Listo? ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Y de una vez... espérese. Son 5 grupos. Sí, estoy viendo cuántas exposiciones van a ser. 1, 2, 3, 4, 5. Grupos de A4. Grupos de A4. Y recuerda que hay un grupo que van a ser 5 y ya. ¿Y nosotros los escogemos, profe? Estoy pensando. Si los organizo así al azar lo que salga, o si los dejamos a libre albedrío. Pues, profe, igual todos nos conocemos. Pues, Por eso. no como para que hagamos nuevos amigos ni nada. Ya no se elegí. Igual, ¿se acuerdan del segundo parcial? La exposición va a ser más o menos similar. Aunque vayan a ser 4 o 5, pues en el caso de un grupo, pero van a ser 4, normalmente la mayoría de exposiciones, el que va a tener la responsabilidad de la exposición va a ser una sola persona. Y esa persona se elige justamente al momento de iniciar la exposición y al azar. Pongo que yo cualquier programita de los que se utilizan en internet en línea, le pongo un nombre a cada uno, ruleta rusa, una ruleta, expone fulanito o fulanita. Y listo. Ese es nuestro pan de cada día este semestre. ¿Qué? Ruleta. No va a ser eso, pues que uno es el que expone, ya. No, lo que pasa es, vean, yo siempre lo he hecho, siempre para el curso lo he hecho. Inclusive, mire que para esta clase ustedes casi no han tenido que hacer exposiciones. Y yo sé, la carta bajo el brazo en la virtualidad es, pongamos a los estudiantes a que hagan la exposición. Porque yo sé que eso lo hacen en muchísimos cursos. Pero es que hay una diferencia, o sea, cuando estábamos presencial, igualmente yo lo aplicaba por una razón. Resulta que estos últimos temas, inclusive lo voy a compartir con ustedes, para que veamos qué es lo que estamos hablando. Ya, están viendo lo mismo que yo. Entonces, hay una particularidad de estos últimos temas y por qué le dejamos a ustedes las exposiciones para el final y no al principio. Encantados de Zoom. Pero este no me deja hacer eso. Control, ¿cuál es que es? Control más. Ahí en el más Ya. arribita. Listo. Listo. Ok. Hay una particularidad y son estos temas que ustedes van a explicar acá. Este, que sí tiene utilidad. Estos dos son muy poco probables que los utilicen en algún momento. Entonces, por lo tanto, como les digo, estos son temas más de posgrado que si en algún momento uno le va bien, yo los incluyo. Si no, para mí estos dos temas siempre son comodines. Así que no se vayan a sentir que, nos quedó faltando tema del curso. Para nada. Se los puedo asegurar y meto las manos en el fuego, de hecho. Entonces, para mí son comodines que en el caso de que se dé el tiempo, ¡pum!, les meto el tema porque es bastante chévere. Aunque a mí me gusta todo, pues. Pero volviendo al punto, este tema de disponibilidad o equivalencia para ustedes es fundamental. Tan es así que ahí nos vamos a gastar 2 clases. Una clase donde ustedes van a exponer y la otra clase donde Juli les va a contar la vida real de lo que significa biodisponibilidad o equivalencia, particularmente bioequivalencia. Día a día. Entonces, este tema para ustedes es fundamental por una razón, porque de una manera u otra, todos tenemos que ver con esto.
Vea, al que no le dé la gana, al que no quiera, al que diga, no, es que yo me voy a dedicar al diseño y formulación, de malas, va a tener que saber qué significa esto, porque de manera indirecta también le va a caer el guante. No, pero es que yo estoy en clínica, no importa, de malas. De una manera indirecta le va a caer el guante y si usted conoce esto va a entender muy bien lo que sucede. Solo que vaya por cosméticos. La única manera es que se vaya por cosméticos. Y aún así, Para la vida. para la vida, lo que usted aprende acá lo puede aplicar a donde usted quiera. Desde un punto de vista estadístico, desde un punto de vista como lo quiera analizar. Entonces, para mí, este tema... Como consumidor de medicamentos en la vida normal. Exacto. Para mí, este tema resume todo el curso que hemos visto durante todo el semestre. O sea, este tema es una chimba, por eso, por esa razón. Esto resume todo lo que hemos visto en el semestre. Si usted entiende esto, de aquí en adelante entiende lo que le dé la gana. Volviendo al punto, entonces los temas ¿cuáles son? Bioequivalencia. Entonces me van a decir ustedes, ay, pero pues, si es tan importante, ¿por qué no lo van a dejar a nosotros de responsabilidad? Mire que no. Una parte la van a exponer y la otra parte nosotros la vamos a exponer y le vamos a ampliar la información. ¿Listo? Y los últimos 3 temas, dice población especial, que ya se los había mencionado a ustedes antes. Es la misma farmacocinética, pero ¿y qué pasa si usted es una mujer embarazada? ¿Qué es lo que cambia? El aclaramiento es lo mismo, el volumen de distribución es lo mismo, el metabolismo es igual. No, no, no. ¿O qué pasa si usted es un niño? Porque usted como niño le modifican la dosis. Y porque yo digo que inclusive para un niño la dosis puede ser mucho más alta que la de un adulto. Y usted va a decir, ¿pero qué va? ¿Eso es mentira? No. Una dosis puede ser mucho más alta para un niño que para un adulto. O en el caso de los abuelos, de los adultos mayores. Entonces, mire que ahí está esas últimas 3 poblaciones que simplemente es aplicación e interpretación de lo que ya hemos aprendido y de lo que ya estamos a punto de acabar. Así que los temas que les vamos a poner a ustedes no van a ser unos temas elegidos porque ajá, como para desembale, sino que simplemente es otra forma de evaluar ustedes qué es lo que han aprendido en el curso. ¿Listo? Además, aquí hay algo muy chévere y es que cada vez que termine una exposición debe, ojo con esta palabra, debe haber un proceso evaluativo. ¿Listo? Eso es importantísimo. Así que vayan pensando, aparte del tema, que ya luego lo vemos cómo lo vamos a distribuir, que lo más seguro es que sea al azar, ¿cómo van a pensar en una evaluación? Les digo de antemano, no todo es Kahoot. ¿Listo? ¿Cómo así, profe? Pues ahí les voy diciendo, no todo es Kahoot. Si usted lo quiere hacer así, pues bien, ya el primer grupo tuvo esa ventaja. Hay muchas otras formas. Entonces, inclusive dentro de la rúbrica de calificación de la exposición, hay un apartado que dice actividades, y no me acuerdo cuál es la palabra que es específica, y no sé qué didácticas. Eso es un porcentaje de la exposición. Y esa nota evaluativa, adivine para dónde se va. Justamente para las evaluaciones o las comprobaciones previas, que no van a ser comprobaciones, sino van a ser comprobaciones finales de cada uno de los temas. ¿Listo? Entonces mire que ahí ya está lista la exposición. Los temas, como les digo, no son ya difíciles para ustedes ya han aprendido demasiado, solamente nos falta terminar. Regresemos nuevamente al curso y yo esta clasificación, hagamos una cosa, elijan ustedes los grupos, ¿listo? Porfa, elijan ustedes los grupos. Ya, con eso ya les doy todo. Isabel, no, igual somos amigos, todos nos conocemos, todos somos iguales, paz y amor. Escojan ustedes. No, lo decía para que, porque si hacen como los grupos, porque, ay, conozcanse, trabajen, ya hemos trabajado con todos, entonces, pues. Aquí no venimos a ser amigos, María, y venimos a ganar. Para que vea que somos recondescendientes, nos ponemos acá a la 10 y toda la cosa.
Esa última parte es libre. Bueno, Gracias. también les voy contando que estamos evaluando ya los informes. ¿Cuál es la idea? Si usted sacó, todavía no los tenemos todos, pero si usted sacó una nota de regular a peor, le toca que volverlo a repetir. Les recuerdo, esto es para aprender y no es simplemente por una nota. Entonces, si lo que queremos aprender es aprender a escribir, entonces a esos que les fue muy regular, van a volver a escribir el informe. ¿Listo? Teniendo presente las correcciones y las observaciones que se le hicieron ahí. Esa es como la importancia del curso E o curso de escritura, que no simplemente es evaluarlo y ponerle todo en rojo y ponerle un 1, sino simplemente es poder retroalimentar y poder efectivamente mejorar en este caso. ¿Vale? Profe, con respecto entonces a los grupos, ¿te los mandamos o...? Listo, ya. Van a ser grupos de A4, solamente va a haber un grupo de A5. No me pueden mandar dos grupos de A5, muchachos. Pónganse de acuerdo, porfa. ¿Listo? Si quiere, tranquilamente usen el chat como para que ya cada quien sepa, vea, somos ya el grupo de 4 de tal, tal y tal. Y así ya los demás saben quiénes son los que van quedando. O sea, usen el chat también es de ustedes de cierta manera, siempre y cuando sea de la materia, ustedes lo pueden usar tranquilamente. Y tú nos asignas ya el tema que le toque a cada grupo. Entonces, cuando ya tengan asignados los grupos, me mandan un correíto. Y el martes a primera hora, lo primero que vamos a hacer antes de continuar con el tema, va a ser en vivo y en directo, hacer la distribución de los temas y cuándo son las fechas que le tocan. ¿Listo? Listo, profe. Y, profe, una pregunta sobre lo del laboratorio. Cuando tú dices regular, ¿te refieres como a menos de 3 o menos de 4 o no hay nota? Voy a ver. A mí me gustan las notas altas y particularmente este curso se presta para que hagamos de todo y tener buenas notas. En otros semestres, por ejemplo, hubo un semestre hace mucho, no tiene nada que ver con ustedes, pero sí hace bastante, donde literalmente muchísimas personas a duras penas sacaban un 3. No, o sea, literalmente casi más de la mitad del salón yo tuve que mandarlo a volver otra vez a escribir todo eso. Eso estaba pero horrible, estaba pésimo. Lo hicieron obviamente de afanes, fueron otras circunstancias. En este caso todavía no lo sé porque no tengo todas las notas de todos, pero a lo que voy es que por lo menos si un tercio, mejor dicho, al tercio que le vaya más regular y esté por debajo de 4, 4 algo, yo espero que obviamente lo mejore todavía más. ¿Listo? Listo, profe. O sea, si se da cuenta, estoy tirando la vara alta. Pero es que la única manera que a ustedes les va bien. Ustedes no quieren que les vaya súper bien en este curso, en cuanto a nota final. Obvio, ¿cierto? Todo eso ayuda. Esos 2 créditos, 3 créditos ayudan. Bueno, volvamos otra vez al tema. Ya me perdí, ya ni qué hacia dónde iba. ¿Dónde estaba? En los cálculos. Faltaba solamente la última columna de abajo, la de AUC. Listo. Esta es la última parte. Y luego empezamos con los datos aplicados y cómo se aplica desde el punto de vista clínico esto. Ok. Pero antes de que se me olvide. Ustedes ya todos tienen esta pendiente y ya tienen esta gráfica. Sí, profe. Espero que sí. Si se dieron cuenta, sin querer queriendo, todo lo que acabamos de hacer hace un momentico es justamente lo que está escrito acá. Eso que lo que acabamos de ver de manera conceptual está escrito y está dicho justamente acá. Si uno hubiera arrancado con este gráfico, yo se los hubiera dicho de forma teórica, ustedes no hubieran entendido nada. Y esa vaina que es ese montón de cruces de rayas y un montón de vainas. Pero mire que como lo fue, de la manera que lo hicimos, ya fue mucho más claro, fue paso a paso, fue más tranquilo. Ya esta última parte que estamos en esto, que son los últimos datos, esos son simplemente ecuaciones. Ecuaciones que obviamente vamos a aplicar a partir de unas deducciones, que ya lo hemos dicho muchas veces. No vamos a hacer las deducciones, simplemente vamos a aplicar la ecuación
y a partir de ahí vamos a calcular ya los valores directamente hablando, como tal. ¿Listo? Entonces, simplemente es eso. Voy a buscar las ecuaciones y terminamos de hacer esto. No los tengo aquí a la mano. Este no es el computador. Chicos, ¿tienen ustedes el libro a la mano? Sí, Profe, profe. pues esta No, primera es en resúmenes importantes. CP0 sobre K, no hemos dicho, bueno, pero no No, sé ya si se lo aplique encontré. acá. Ya encontré mi archivo. Listo. Ok. Ya. Recuerden que ustedes tienen un archivo en PDF donde yo les estoy resumiendo todo. No me acordaba. Eso ustedes lo tienen. ¿Se acuerdan que yo se los había pasado hace un montón de tiempo y lo pueden descargar de Moodle? Listo. Esto es la explicación de lo que estábamos viendo hacía rato. ¿Cuáles son las últimas ecuaciones que nos hace falta encontrar? Listo. Teniendo presente el área bajo la curva, podemos calcular el aclaramiento. Y esta ecuación la tenemos hace rato, ¿cierto? Entonces esta ecuación la vamos a utilizar. Y ustedes inclusive, ahí en Excel, debajo de AUC, donde dice CL, que ese es el aclaramiento, lo único que vamos a hacer es aplicar la ecuación que estamos viendo ahí en este momento, que es esta. ¿Cómo pueden calcular el área bajo la curva? A partir de la integral, que la estamos viendo acá, que una vez resuelta, ya la tienen ustedes acá. Listo, ya tienen ahí entonces las dos primeras casillas, ya saben cómo calcularlas. Listo. Esta parte es un poquito compleja teniendo en cuenta el volumen de distribución. Si se fijan ahí en Excel, tiene un volumen de distribución 1, tiene un volumen de distribución beta, tienen un volumen de distribución en estado estacionario, que es esa BDSS que están viendo ustedes en Excel, y finalmente hay un aclaramiento de distribución. Ok. ¿Cuáles son cada una de esas? Listo. Como esto no se los puedo explicar acá simplemente con ecuaciones, vámonos primero a entender la parte teórica antes de pasar a la ecuación y simplemente aplicarla. ¿Cuál es la parte teórica? La parte teórica es muy sencilla. Los parámetros farmacocinéticos primarios en un modelo bicompartimental son el aclaramiento, ustedes ya lo acabaron de calcular. El aclaramiento de distribución, ahorita entendemos ese concepto y todavía obviamente ese es el último parámetro que ustedes calculan en la tablita. Y los volúmenes de distribución, donde obviamente cada uno equivale a un compartimento. ¿Listo? Vámonos a entenderlo desde el punto de vista gráfico y fisiológico, cada uno de esos parámetros. Ustedes han visto que el gráfico que nosotros tenemos, y voy a volverlo a traer,
¿Qué se me hizo? Este. Listo. Entendámoslo con esto. Que es la única forma de entender este chicharrón que hay acá. ¿Qué es volumen de distribución 1 y qué es volumen de distribución beta? ¿Y por qué es más importante el volumen de distribución beta que el volumen de distribución 2? Ustedes saben muy bien, porque ya lo habíamos explicado antes, si esto es el compartimento central, entonces yo tengo un volumen de distribución 1, y si esto es el compartimento periférico, esto es un volumen de distribución 2. Y hasta ahí todo está muy bien. Pero resulta que yo acá tengo un volumen de distribución beta. Y efectivamente un volumen de distribución 1. ¿Cuál es el más importante para mí y por qué? Eso es lo que les voy a explicar. Ok, entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender acá? Hay un primer momento donde el fármaco toca la sangre, que es este primer tiempo de muestreo que es más o menos, póngale 1 minuto, 2 minutos, dependiendo desde el momento en que usted le aplicó el bolo intravenoso. Ya sabemos que un tiempo cero no existe, pues porque obviamente es imposible que el fármaco se distribuya en toda la sangre de forma simultánea al primer segundo, eso es imposible. O sea, tiene que obviamente pasar por corazón, bombear, 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 circular hasta que finalmente se homogenice y pase por todo el cuerpo. Por eso es que obviamente aquí hay un lapso de tiempo. Pero justamente en este instante va a caer rápidamente la concentración plasmática. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Yo tengo mi ecuación general del volumen de distribución. ¿Se acuerdan cuál es la ecuación general del volumen de distribución? Dosis, bueno, S por F por D. Eso no se les olvide. CP a tiempo cero. CP a tiempo cero. Esto siempre es más fácil entenderlo así. En este momento CP. Hayamos entendido CP0 en un modelo monocompartimental. El modelo bicompartimental, esta vaina se complica y ya ni siquiera podemos tenerlo presente como CP0, sino que lo vamos a ir analizando de a pedacitos. ¿Listo? Entonces, sobre concentración plasmática. Esa es nuestra ecuación general y esa es la que nosotros nos conocemos. Si la concentración plasmática en este momento, en este justo momento, acá donde tengo la flechita, o sea, acá en este instante, yo tengo una CP alta, ¿cómo va a ser ese volumen de distribución? Bajito, profe. Listo, eso es de una. O sea que yo asumo que ese volumen de distribución 1, que es el compartimento central o la sangre, quiere decir que viene a ser este volumen de distribución que están viendo ustedes acá. ¿Por qué? Porque en el primer momento yo voy a ver un CP que va a ser muy alto, ustedes mismos lo están viendo acá justamente en este gráfico, por lo tanto el volumen de distribución va a ser bajito. Justamente lo que están viendo acá, en este gráfico que nos está mostrando volumen de distribución versus el tiempo. Entonces, ya sabemos por qué el B1 es tan pequeñito. Y si va pasando el tiempo, ups, voy a borrar esto. Y si va pasando el tiempo, si pasa el tiempo, ¿qué va a pasar entonces con esa concentración plasmática? Va a caer rápidamente. ¿Y por qué va a caer rápidamente? Pues porque sabemos que el fármaco se está yendo hacia los tejidos. Como se está yendo rápidamente hacia los tejidos, esta pendiente que yo estoy viendo acá, inclusive yo la puedo interpretar como esta pendiente que estoy viendo acá, pues de cierta manera de forma positiva. ¿Y por qué positiva? ¿Y por qué aquí es negativa y aquí es positiva? Pues porque acá es negativa, teniendo en cuenta que yo veo el fármaco como que se está desapareciendo de la sangre, mientras que acá yo lo puedo ver de la forma que está apareciendo en los tejidos. Entonces, es simplemente una forma de interpretación. Volviendo a este punto, en la medida que va cayendo la concentración plasmática, pues el volumen de distribución va a cambiar. Es decir, si el volumen si la concentración va a ir cayendo, el volumen de distribución aumenta. Y este color fue horrible. Mejor este. Listo.
Si la concentración plasmática cae, el volumen de distribución aumenta, que es justamente lo que estamos viendo acá. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre el volumen de distribución 2 y un volumen de distribución beta? Que es ese justamente que nos están dibujando acá. La diferencia es la parte práctica. ¿Cómo así que la parte práctica? Pues sí, este volumen de distribución 2 simplemente nos está relacionando ¿qué? El compartimento periférico. O sea, el volumen de esta zona que está acá, que es prácticamente el volumen como tal, del que se puede obviamente relacionar con el tejido por fuera, que están obviamente muy alejados de sangre. ¿Qué viene a ser el volumen de distribución beta? Beta, ya lo que me viene a relacionar es el volumen de distribución asociado al proceso de eliminación. ¿Cómo así? Recuerden que el proceso de eliminación no solamente es el volumen de distribución 2. La eliminación está asociada con esta que estamos viendo acá, que es una K1, 0, y el proceso de redistribución que lo estamos asociando con la K2, 1. De tal manera que beta es esta zona que estamos viendo acá, y esta zona es el proceso de eliminación. Y esta zona del proceso de eliminación, y lo voy a poner acá con rosadito, es justamente lo que nosotros estamos viendo aquí y estamos viendo aquí. De ahí sale beta, que es esta beta que estamos viendo nosotros acá. Si yo relaciono simplemente con esta concentración plasmática asociada a esta pendiente, yo lo puedo convertir en una constante y el volumen de distribución que realmente a mí me sirve desde un punto de vista clínico y que tiene un sentido es beta. ¿Por qué no me sirve el volumen de distribución 1? Porque el volumen de distribución 1 es momentáneo, esto es literalmente efímero, muy corto, y el volumen de distribución que yo voy a ver, que se va a permanecer más en el tiempo, va a estar asociado a este volumen de distribución relacionado con el proceso de eliminación. Por eso tengo un volumen de distribución beta. Entonces, realmente los que me interesan a mí, ¿cuáles son? Un volumen de distribución 1, el compartimiento central, que realmente poco lo voy a usar, y el que tiene una utilidad clínica es el volumen de distribución beta, porque yo lo voy a asociar directamente al proceso de eliminación, que a su vez está determinado por el paso del fármaco del compartimento de los tejidos o periférico hacia el compartimento central, más la eliminación como tal del fármaco que va de sangre hacia afuera, asociado a riñones, a hígado, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, si se van con ese paso a paso que acabo de mencionar, ya es más fácil entender esos parámetros. Ahora, vámonos directamente a las ecuaciones. Uy, no me he dado cuenta, no tenemos 2 minutos, muchachos. Mejor, utilicemos estos 2 minutos para que ustedes me hagan preguntas. Porque yo sé que esta parte no es fácil. Y si estaban dormidos, digan, ¡ah! Me desperté, ¿qué pasó? Profe, yo te quería hacer una pregunta. Cuando decimos redistribuciones, ¿es que ya los compartimentos llegaron como a ese equilibrio y ya se está empezando a eliminar? Sí, cuando estamos hablando, exactamente, tal cual como lo dijiste. Redistribución es cuando ya llegamos a esta zona de punto de inflexión y ya solamente empieza el proceso de eliminación. Aquí, justamente en este momento, es cuando se empieza a dar este paso acá. Lo que está en tejidos regresa otra vez a sangre. Y esto, obviamente, entra en cierto equilibrio en estos dos procesos. Estos dos procesos entran en una serie de equilibrio. Porque obviamente la eliminación va a depender mucho de que el fármaco regrese otra vez a sangre. Pero Gracias, a la vez sí y a la vez no. ¿Cómo así que a la vez sí y a la vez no? La eliminación simplemente va a depender de la fracción del fármaco libre, ¿cierto? El fármaco libre es el único que se puede eliminar, el único que se puede unir a proteínas, bla, bla, bla. Listo. En la medida que voy liberando fármaco, ese fármaco se elimina. Pero eso obviamente daña este equilibrio y al momento de dañar ese equilibrio, este fármaco que está acá vuelve a regresar otra vez acá. Eso es redistribución.
Y por eso esos dos parámetros están unidos, de cierta manera. Chicos, tenemos un minuto. Vean, entonces, para la próxima clase ya sabemos que arrancamos con extravascular, terminamos este tema. Vayan leyendo extravascular porque vean, eso es importantísimo. Adelántense un poquito, vamos a empezar a hacerles preguntas a ustedes. Inclusive yo creo que tengo un video por ahí ya grabado y se los voy a dejar disponible ahí para que lo vean previamente antes de la clase y avancemos más rápido. Y voy a ver cómo regreso a la casa. Muchachos, se cuidan. Gracias, Chao, profe. profe. Chao. Profe, chao. Ya. No. Llegues a tu casa.